Y nos vamos a Argentina. Habla el presidente Milei ante el grupo de empresarios reunidos por la CICIP. Lo escuchamos. Así es que me parece relevante tener este debate porque desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, desde mi punto de vista, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal. Por ende, lo que voy a hacer es mostrar por qué lo que dicen está mal. Lo que pasa que yo lo llamé el dilema de las salvedades, porque la verdad es que si no se hacen las salvedades, en rigor son unos chantas, pero si las hacen, ¿para qué hacen este análisis si está mal? Esto es bastante complicado y el tema es que unos cuantos han currado durante muchos años con estos análisis berretas y entonces ahora, digamos, necesitan justificar o, digamos, a raíz de todos los errores que cometieron en diciembre, enero, y como ahora, como le erraron, en lugar de aceptar que le erraron, entonces quieren forzar la realidad para lavar sus culpas. Entonces lo que yo propongo es un debate más serio, un debate intelectualmente honesto y plantear esto. Es decir, lo primero, y que me parece mucho más grave, es si yo voy a definir atraso, quiere decir que para definir atraso estoy comparando contra algo. Eso quiere decir que yo tengo que conocer el vector de precios de equilibrio en la economía. Eso significa que, dado que es una economía abierta, necesito conocer las preferencias de todos los agentes de la economía sobre todos los bienes de la economía, las dotaciones y la tecnología, pero no solo para la economía argentina, sino para el mundo también. Si el pobre Hayek en este momento se estaría retorciendo en su tumba. Digo, no podría creer, digamos, el nivel de fatal arrogancia que tenemos en creer que podemos hacer esa cuenta. Es decir, a veces los modelos matemáticos son buenos para entender cómo funcionan las cosas, pero, digamos, de ahí a creérsela, digo, de que venga y alguien me traiga ese vector de precios. Digamos, a ver si estamos hablando con alguien serio o estamos hablando con un chanta. Digamos, vendría bien que lean un poco a Hayek. Ahora, más allá de eso, de hecho, una de las cosas que decía Hayek, decía que una de las misiones fundamentales que tenían los economistas era contarle a la gente todas las cosas que no sabemos. Es decir, acá estamos pretendiendo creer cosas que no tenemos ni la más pálida idea. Porque si yo le pido a cada uno de ustedes que definan sus preferencias, les puedo asegurar que, los veo complicados, definiendo los axiomas y esas cosas. En ese sentido, ahora, me voy a meter con la metodología. ¿No? Entonces, el tipo de cambio real, que es en el fondo, el tipo de cambio por el nivel de precio internacional sobre el precio local, con lo cual ustedes van mirando la DEVA, la inflación internacional y la local, y con eso ven si el tipo de cambio se aprecia o no. Entonces, una de las cosas que hacen es tomar un tipo de, supongamos que lo quieren hacer más seriamente, entonces toman toda la serie, desde que nació Argentina, si ustedes quieren, y hacen ese promedio. Y el primer punto es definir el intervalo de la serie. Una es, decir, ¿desde dónde arrancó? Ok. Ahora, el problema es que cuando ustedes están trabajando con un promedio, la realidad es que si esa serie tiene mucha volatilidad, el promedio no sirve de nada.
Y si hay algo que caracteriza a Argentina es que justamente tiene mucha volatilidad. Y no es lo mismo el tipo de cambio real en los momentos de las crisis, donde digamos, o sea, la moneda se deprecia muy fuertemente, o en los momentos donde hay confianza, donde se aprecia muy fuertemente. Y Argentina tiene todas esas características de volatilidad. Por lo tanto, tomar una medida promedio con ese nivel de volatilidad en la variable, no sé, digamos, implica un calificativo poco elegante. Ahora, otros, digamos, es más, en otros casos además cortan las series. Entonces la pregunta es, ¿por qué la cortás a partir de este año y no a partir del otro? O algunos lo hacen de otra manera, directamente consideran, ¿sí?, que en algún momento el tipo de cambio real estaba en equilibrio y supongamos que, digamos, o sea, vino el uno, le dijo, es este, y entonces, digamos, lo tomaron. Digamos, o sea, son como una suerte de los Moisés de la economía, digamos, si le dio la info, le dijo, es este. Entonces, supongamos que le pasó alguna vez y después soy yo. Bueno. Ahora, supongamos que efectivamente le da ese número y saben ese número por algún misterio divino. Ustedes se dan cuenta que si toman ese tipo de cambio de referencia de ese momento, implica que ustedes hacia adelante están extrapolando las mismas condiciones de oferta y de demanda de cada uno de los bienes de la economía. Y yo les hago una pregunta. Si yo les diera el mejor teléfono celular de hace 10 años, ¿qué harían hoy con ese celular? No lo usan ni siquiera para desecho. ¿Se imaginan los primeros que eran como unos ladrillos? ¿Se acuerdan? Digamos, o sea, se dan cuenta que esa extrapolación no tiene ningún sentido. Es decir, cambió la población, cambiaron las preferencias, cambiaron los bienes, cambió la tecnología, con lo cual es una extrapolación absolutamente idiota. Sí, con lo cual, y además, ustedes, de vuelta, y si lo quisieran hacer bien, necesitarían saber las preferencias, la tecnología, las dotaciones de los argentinos y del mundo, pero no solo ahora en términos estáticos, sino que además lo deberían conocer intertemporalmente, es decir, de acá hasta el fin de la historia de la humanidad. ¿No les parece que es un poquito arrogante creer que pueden hacer esa cuenta y definir alegremente, hay atraso? Digo solo para considerar lo que dice ese numerito cuando miran el numerito. Ahora, ¿eso quiere decir que como economistas no podemos decir nada? No quiere que no podemos decir nada. Podrían haber formas o mecanismos indirectos para creer que hay algún problema o hay algún desequilibrio. Es decir, entonces, uno lo que tendría que hacer es, bueno, ¿qué entiende la profesión por este tipo de cuestiones y bajo qué circunstancias uno podría creer que se podría estar dando un desequilibrio que va a derivar en que nos peguemos un tortazo? Digo, para ponerlo de manera elegante. Entonces, yo lo que voy a hacer es repasar dos modelos estándar y ver, digamos, cuáles podrían ser esos indicadores que muestren que hay un problema en el mercado de cambios o que hay un desequilibrio, que hay una situación que podría conducir a un estallido. El modelo, digamos, más convencional, más estándar, uno podría trabajar, con lo que es el modelo Mandel-Fleming y lo podría corregir para ponerle una curva de oferta, digamos, para que no dé, digamos, ese modelo tan tonto de solo ajuste de cantidades. Entonces, yo les traje las distintas variantes. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso, no sé, de tipo de cambio fijo. Entonces, yo tengo tipo de cambio fijo, en el Mandel-Fleming, si aplico política monetaria expansiva, eso lo que va a hacer es, en rigor,
si el modelo es de ajuste de cantidades, el desequilibrio en la tasa lo que me va a hacer es que se me vayan los capitales, la contracara es que pierdo reservas. Por lo tanto, digamos, el desequilibrio, una de las cosas que uno debería estar apreciando, entonces, si tiene algún problema de desequilibrio macro, es estar perdiendo reservas internacionales. Si yo no me equivoco, el señor que está sentado ahí lleva comprado más de 16.000 millones. Parece que por ahí no va. Entonces, bueno, ahora vamos a suponer el caso de que ahora hacemos política monetaria activa, pero hay curva de oferta, digamos, vertical. Entonces, no solo que baja la tasa de interés y eso me genera salida de capitales, sino que además me hace subir los precios y en esa suba de los precios además se me aprecia el tipo de cambio, se me deteriora la balanza comercial. Javier Milei, hablando ante empresarios reunidos por la CICIP, importante foro empresarial, y defendiendo la marcha de la economía después de lo que se considera un triunfo para su gestión, que es la inflación que se conoció ayer de 8.8% en el mes de abril, una desaceleración importante frente a el mes anterior que había sido de 11% y a un diciembre que había llegado a 25%, y acá planteando que no está demasiado alto el valor del dólar, o mejor dicho, demasiado bajo, perdón, y demasiado alto el valor del peso en relación al dólar, defendiendo entonces que no hay atraso cambiario con argumentos técnicos y teóricos que caracterizan a este presidente, que es además economista. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí. Siguen igual ustedes con toda la programación de DNews. Nos reencontramos nosotros mañana. Adiós. Analizó la llegada al poder de nuestro espacio, seguramente muy influenciado por las cosas que se decían acá, como el dólar a 7.000, a 10.000, ¿no? Y todas esas cosas que decían, tenía una visión muy negativa. Y el hombre dice, miren, la verdad que me equivoqué. Y justamente no es alguien, digamos, un liberal libertario. Pero bueno, acá parece que, digamos, no es fácil reconocer, digamos, que se equivocaron. Y es más fácil, digamos, criticar hasta que se parezca, digamos, a la cosa que predijeron. Digo, les pongo como ejemplo esos que hablaban, por ejemplo, de que la tasa de interés real tenía que ser positiva y las cantidades de cosas que le han dicho a Toto y a Santiago por eso, y que si le hubiéramos hecho caso, hoy la relación de pasivos remunerados sobre base monetaria estaría en 8 o 9 veces y hoy estaríamos hablando del carry trade, de la hiper y de todos los problemas y, digamos, de cómo tendríamos que estar arreglando esto, digamos, expropiando. Así estamos. Vayan y busquen los reportes de eso que hablaban de las tasas de interés real positiva. Entonces, ese escenario tampoco está ocurriendo. Y lo que decía el dato de inflación de ayer. Miren, nosotros, a diferencia de otros... Miren, lo voy a comparar con el plan de estabilización de la convertibilidad, que fue el más exitoso de la historia, para ver el tamaño, digamos, del problema. La convertibilidad, digamos, llega después de 2 hiperinflaciones. No hace falta que les aclare que, digamos, tener 2 hiperinflaciones allana bastante la cuestión monetaria porque destruye los activos monetarios. Por lo tanto, digamos, la posibilidad de que caiga la demanda de dinero ya, digamos, o sea, de esos niveles se hace casi imposible. Digo, lo cual no es menor a los efectos de estabilizar una economía. Pero no solo eso, hubo una expropiación, hubo un plan Bonex. Eso no es un tipo. Además, se ancló por la fuerza, fijando el tipo de cambio. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además hubo una suerte de acuerdo de precios. Entonces, nosotros enfrentábamos una crisis que tenía el desequilibrio monetario de la previa del Rodrigazo, un balance quebrado como el del Banco Central de Alfonsín. Dicho sea de paso, hace poco, digamos, el Banco Central mostró el desastre que generó el kirchnerismo en su último mandato, patinándose 45.000 millones de dólares, dejando quebrado al Banco Central, donde hay una reconstitución del patrimonio de más de 25.000 millones de dólares,
Digo, un aplauso para el señor Santiago Bausili, por favor. Y todo lo hicimos a mercado. Acá no hubo expropiación. Todo a mercado. Yo no tengo la culpa que no entiendan cómo funciona el problema del ancla nominal, el cual explicaré después. Entonces, y la realidad que nosotros estamos haciendo todo este proceso de estabilización, de desinflación, con corrección de precios relativos. Entonces, ¿por qué hablo de deshonestidad intelectual? Porque es cierto, digamos, la tasa de inflación ayer la conocimos, fue 8,8. Pero nosotros estamos recomponiendo precios relativos. No es que, digamos, o sea, no los estamos haciendo. Y cuando entonces ustedes miran la COR fue al 6,3. Cuando ustedes miran lo que está pasando con alimentos y bebidas, casi todos los indicadores están abajo del 3%. De hecho, digamos, la más común es, digamos, de hecho la de Fiel, digamos, dio 1,7. Es decir, que está ocurriendo. Lo que pasa es que los que le pifiaron, es más fácil decir que no hay plan de estabilización. La pregunta es, si no hay plan de estabilización, ¿qué creen? ¿Que baja de casualidad la inflación? Digo, es verdaderamente insultante, digamos, para alguien que piense 2 minutos las cosas que están diciendo. Como verán, digamos, hoy vine un poquito más sangriento que lo de costumbre. Igual tengo más, aviso. Después, otro mecanismo es, digamos, utilizar la política fiscal activa. Es decir, entonces, en ese contexto yo estaría generando déficit fiscal, estaría haciendo subir la tasa de interés y eso haría que entren capitales, ¿sí? Y eso me aumentaría las reservas. Pero la realidad, digamos, que a nosotros la tasa de interés no la estamos subiendo. Nosotros, de hecho, la tasa efectiva cuando llegamos era de 250%. Hoy la tasa es del 40%. Por lo tanto, tampoco está funcionando de ese lado. Y si yo pongo el efecto de suba de precios que me causaría este movimiento fiscal, una de las cosas que yo tendría es que se me tendría que estar deteriorando fuertemente la balanza comercial, la cuenta corriente, y eso tendría que estar compensado, digamos, con lo que tiene que ver con la cuenta capital, y por lo tanto las reservas casi no se estarían moviendo, pero la contraparte de esto es que tendría un deterioro de las cuentas públicas y una suba del riesgo país. Y les guste o no, esos que decían que era imposible ajustar más que un punto del déficit en un año, nosotros hicimos un ajuste en el Tesoro de 7 puntos del PBI. Obvio, sí, en el medio de la crisis que agarramos, obvio no, y sobrereaccionamos un poquito, sí, obvio. Pero, digamos, eso hizo que alcanzáramos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Con lo cual, imagínense, digamos, o sea, ahora podemos empezar a relajar y devolver. ¿Por qué? Porque ya, digamos, sobrereaccionamos el equilibrio fiscal. Pero habían dicho que hacer un ajuste de 1 punto era imposible. Y nosotros ajustamos 7. Y en el Banco Central, que nadie contestaba, digamos, sobre cómo se corregía, ya bajamos de los 10 puntos del déficit, bajamos 7. Y con la nueva baja de tasa vamos a 8 de reducción. Por lo tanto, como verán, estamos haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Imposible? Nada. Lo estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, digo, todas esas formas de endeudamiento, digo, ahora no nos endeudamos. ¿Por qué? Porque tenemos equilibrio fiscal, tenemos equilibrio en la cuenta financiera. Eso significa que la deuda no sube. Si la deuda no sube, eso significa entonces que la relación deuda-producto no es creciente. Consecuentemente somos solventes y eso, digamos, el mercado se dio cuenta. El riesgo país de 2.900 cayó a 1.200. Los bonos que costaban $18 cuando ganamos, ahora cuestan 60. ¡Bravo!
Ni que hablar que, digamos, si ustedes tienen un esquema de tipo de cambio fijo y quisieran hacer política monetaria activa y se le empiezan a subir los precios y se deterioran las condiciones externas, una de las consecuencias es que pongan controles de capitales. Entonces tendrían que ver una brecha creciente. Hola, brecha, ¿dónde estabas? Porque no te vemos. ¿No? Porque, digamos, o sea, la brecha cuando corrigen por impuesto país es 0. Por lo tanto, tampoco se ve desde ese lado, digamos, el problema. Obviamente que si ustedes, digamos, tuvieran tipo de cambio flexible, obviamente que eso, digamos, se corregiría, digamos, rápidamente sobre el tipo de cambio. Sí podrían poner un reparo en el caso de la política fiscal, porque básicamente ustedes estarían teniendo presión sobre los precios, se le deterioraría la balanza comercial y el día que se quedan sin financiamiento, ahí aparecería el problema. Pero de vuelta siempre está, digamos, pivoteando, digamos, lo que pasa con el riesgo país y si consiguen o no el financiamiento para hacerlo. Pero, digamos, ese podría ser un caso que, digamos, pero tampoco, no hay déficit fiscal, el riesgo país está cayendo y no estamos perdiendo reservas y estamos necesitando el financiamiento de nadie. Ahora, yo, digamos, entiendo, digamos, uno me podría decir, bueno, este modelo no es un modelo de lo más elegante. Entonces voy a usar otro modelo, un poquito más divertido. Lo más divertido, que el modelo que es más divertido los va a dejar más en ridículo a los ridículos. Que esa es la parte más divertida de esto. Porque es tan obvio lo que voy a contar que la verdad que la próxima vez que les venga un economista y le diga que hay atraso cambiario, se le va a tener que caer la cara de vergüenza. O por lo menos, si no escucho esta charla, a ustedes se le van a matar de la risa en la cara y sabe que le está robando la plata. Una forma, digamos, de ver el problema de si el tipo de cambio está atrasado o no, es hacer un modelo con transables y no transables. Entonces, el tipo de cambio real, si ustedes quieren, viene dado por el precio de los transables sobre el precio de los no transables. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen política fiscal activa y como consumen transables, lo que van a hacer es que el precio de los bienes no transables, entonces el precio de los no transables va a estar subiendo y ustedes ahí lo que van a estar generando es una apreciación cambiaria. No, ese vendría a ser el caso. La realidad es que entonces la apreciación cambiaria tendría como consecuencia el déficit fiscal. Nosotros acabamos de escribir un ajuste que va a estar en torno a 15 puntos del PBI. Por lo tanto, no hay más Estado en la economía, hay mucho menos. Por lo tanto, en principio el modelo diría, che, no es por acá. Pero ahora lo voy a hacer todavía más gracioso, más ridículo. Voy a llevar bien al ridículo para que se den una idea de las ridiculeces que dicen otra familia de economistas, porque no puedo llamar herederos de Adam Smith, seguro que no. Digamos. Ahora voy a hacer más fácil. Supongamos que por algún motivo, no sé, viene un torpedo y revienta la mitad del sector no transable de la economía. Shock de oferta negativo sobre la oferta de los no transables de la economía. La respuesta natural, ¿cuál sería? Que el precio de los no transables suban o no. Según los cuadrados estos fanáticos de la devaluación, les diría que esto se corrige con una devaluación. Esto es una estupidez del tamaño de una casa. Acabo de reventar la productividad del sector no transable. Si yo agarro y devalúo para corregir eso, lo que no va a pasar nunca es que tenga la asignación de recursos que me está marcando los precios. Los precios me están diciendo que los no transables están subiendo y tengo que mandar recursos a ese sector. Pero son tan fatalmente arrogantes que quieren tocar el tipo de cambio cuando no se dan cuenta que el problema no está en el tipo de cambio. El problema no está en el tipo de cambio, está en el que sufrí un shock de productividad. Se llama 20 años de populismo. Y si ustedes quieren tomarlo mejor, se llama 100 años de populismo.
Y querer corregirlo devaluando, lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres e indigentes y no resuelve el problema, porque con esa devaluación lo que yo estoy haciendo es abortar el proceso en el cual yo reasigno los recursos. Es decir, yo, digamos, cuando yo limpio todo el sistema, sí, va a estar cara Argentina en dólares, pero no se corrige devaluando. Se corrige vía reformas estructurales en el sector no transable, digamos, vendría a ser la regla. Por lo tanto, es absolutamente ridículo. Entonces, vamos a cada uno de los elementos. Entonces, un indicador, de que yo tengo un problema que desde la política económica estoy generando atraso cambiario, tendría que estar viendo déficit fiscal y creciente. Acabamos de decir que metimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Listo, no hay lugar a discusión ahí. La otra es, estoy llevando, digamos, una política monetaria activa. Entonces llevo una política monetaria activa, y estoy generando estos desequilibrios. La realidad es que la cantidad de dinero en términos reales se está desplomando. Si ustedes toman los indicadores, esto lo vamos a discutir un poquito más adelante, sobre cómo es la salida de todo esto. Por lo tanto, digamos, si yo veo cómo están cayendo los activos monetarios de la economía en términos reales, está claro que no estamos haciendo política monetaria expansiva. Y de hecho, estamos haciendo un laburo enorme para frenar todos los grifos de emisión. Digamos, hemos frenado el grifo fiscal. De hecho, la política fiscal hoy es un mecanismo de contracción de dinero. Parece una joda, pero esto es Argentina ahora bajo el gobierno de La Libertad Avanza. Pero no solo eso. La otra es, si yo hago política monetaria activa y tengo cepo, entonces tendría que tener brecha. Yo les recuerdo, digo, que cuando nosotros llegamos, o sea, la brecha era del 200%. Digo, había una relación 3-1. Es decir, y hay caraduras liberticidas que durante toda su vida vivieron hablando de que había que ponerle arena en las ruedas, ¿no? O sea, y ahora vienen a hablar de el cepo. Digo, o aquellos que uno le hace el planteo y dice, no, pero es cepo. Y son los mismos que decían que una brecha del 60% estaba bien y se podía convivir con eso. Y hay cada caradura dando vuelta que... Yo digo, no se deben leer las cosas que escribieron antes. Por eso hay, digamos, algo muy divertido que anda dando vuelta en Twitter, que es cuando les hacen accountability y empiezan a mandar los informes que escribieron en diciembre, enero. Es un plato. Y es lo mismo que hablan del tipo de cambio atrasado, son los que dijeron que estábamos locos porque lo llevamos a un equivalente de 800 y la corrección por el puesto país y estaba cerca de 1000 y que dijeron que era un disparate hacer eso, son los mismos que decían que había que ponerlo en 600 y tenían una hipótesis de inflación más alta que la que tenemos en la vida real y ahora hablan de atraso cambiario. No cierra el modelo. Yo no sé, o hacen matemática borrosa. El otro caso es el tema de las reservas internacionales. De vuelta, digamos, si tuviéramos un problema de atraso, digamos, o sea, tendríamos una sistemática caída de las reservas y no paramos de comprar. Y después el tema de los precios, ¿no? Digamos, donde claramente se ve el sendero decreciente de la inflación. Esto es interesante porque nosotros cuando llegamos, la primera semana de diciembre los precios corrían al 1 diario, que era el equivalente al 3.700% anual. En la segunda semana se aceleró a un poco más y eso anualizado daba 7.500. Y si ustedes se fijan, digamos, puede ser que mayorista sea publicado después que el IPC,
pero en realidad es un indicador que se les adelanta al IPC. Y dio 54%, eso anualizado da 17.000. Y eso hubiera sido posible si hubiera habido convalidación monetaria. Pero la convalidación monetaria no se dio porque decidimos frenar la emisión, porque decidimos pararnos arriba del gasto público y meter el ajuste fiscal no más grande de la historia argentina, sino en la historia de la humanidad. Es decir, cosa que lo reconocen en todo el mundo, menos acá, porque la calidad del ajuste no es óptima. Le voy a decir algo. No, porque tiene mucho de licuadora y poco de... y tiene tijerita. Yo le digo, digamos, o sea, primero, digamos, hemos recortado la obra pública, le hicimos cero, recortamos las transferencias discrecionales, no paramos de cortar choreo.